Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy la más cordial bienvenida, como siempre. En esta ocasión vamos a abordar un tema que es más o menos polémico porque sigue formando parte de un gusto de cierto sector de la población. Y es un poquito complicado porque más allá de hablar de una cultura o de una fiesta, me gustaría quedar en el momento de reflexión del porqué de todo esto y hacia dónde nos está dirigiendo, ¿no? A dónde hemos llegado, de dónde proviene, y espero hacerlo lo más rápido que se pueda. www.luis.mx, y están por aquí. Luis.mx no es una página web, es la dirección de este canal. Al teclarla los va a llevar al home y ahí van a encontrar más de 500 temas a lo largo ya de más de 1000 cápsulas que se han subido, y yo estoy seguro que más de uno de esos temas, más de una de esas cápsulas va a ser del interés de ustedes. Sin mayor preámbulo, comencemos. Pues sí, en efecto es un tema que a veces se polemiza un poco, pero yo creo que, miren, más allá de una situación de cultura, que tendríamos que cuestionarnos qué es la cultura, qué implicaciones tiene y todas estas cosas, hay una situación de un jaloneo que ya es más político que el deseo por preservar una costumbre, ¿no? Fíjense que yo creo que tendremos que replantearnos y volvernos a cuestionar qué es cultura, y con base en eso, bueno, darnos cuenta de que la cultura pues en realidad es cambiante, evoluciona conforme el ser humano también va cambiando. Por ahí estaba yo revisando que esta denominada fiesta brava pues data por ahí de más o menos del siglo XV, principios del siglo XV, en donde se hacían este tipo de fiestas que eran una especie de rituales. En este sentido, bueno, pues las personas hacían este tipo de celebraciones o de eventos para efectos de poder sí ofrecer una especie de entretenimiento, pero recuerden que en aquellas épocas todavía se tenía esta situación, esta relación con las deidades, y entonces, bueno, hay una relación con base en esto. No me voy a detener en esta situación de la costumbre o prístina de este evento, porque ya se han hecho cápsulas con respecto a las fiestas que se celebran a lo largo del año. Para quien guste darle un scroll al playlist en este mismo canal, le dan una vueltecita, y ya hemos hablado de las fiestas, de los orígenes de este tipo de fiestas, del Año Nuevo, de la Navidad, los orígenes prístinos, no los religiosos cristianos, sino los antiguos, los paganos, ¿no? Entonces, para quien guste revisarlo. Entonces, viene este momento de reflexión porque de alguna manera este tipo de eventos lo que hacían era de alguna manera colocar al ser humano como el ser dominante, la especie que domina el todo. Entonces, para los seres humanos, para los varones, significaba de alguna manera poder imponerse, poder mostrar que tiene la capacidad de imponerse. Ya después se le dio el aspecto estético que algunos mencionan. Yo no le veo nada de estético, pero bueno, cada quien tiene su opinión. Y bueno, llamó también la atención de algunas mujeres porque, bueno, el hecho de ver que hay un animal enorme, muy fuerte, temible, que puede ser dominado por un hombre, por un ser humano, bueno, causa admiración y bueno, de alguna manera ese sentimiento de protección, ¿no? Hay un hombre que es capaz de dominar, de poder contener a una enorme bestia, ¿no? Entonces, bueno, se ha hecho una situación que ha ido pasando por siglos hasta la fecha, en donde sigue siendo un evento que a muchos les sigue gustando, ¿no? Desafortunadamente, como todo, cuando no hay un buen enrutamiento, no hay una educación que permita delimitar ciertas cosas,
pues hay personas que han encontrado este tipo de eventos, y no estoy hablando solamente de los toros, estoy hablando de otras situaciones de eventos como las peleas de gallos, o estoy hablando también de otros eventos como las peleas de perros o algunos otros eventos que se han organizado por ahí, en donde estos escenarios en donde hay sangre, en donde hay hasta cierto punto hay crueldad, hay ciertas situaciones que están por ahí presentes. Eso lo que hace en muchas ocasiones, y es la explicación que me estaban pidiendo, mi opinión al respecto, con todo gusto se las doy. Eso lo que hace en algunos casos es despertar lo que en los seres humanos, bueno, en los seres humanos no hay instinto, pero para efectos coloquiales vamos a decir el instinto humano. Ya hemos hablado aquí sobre pulsiones, ya hemos hablado aquí sobre temperamentos en el ser humano, pero bueno, eso es para quien guste darle un scroll al playlist, ahí están las cápsulas en donde hemos platicado sobre esto. Pero para efectos didácticos vamos a hablar de instinto. Entonces digamos que despierta el instinto primitivo del ser humano, y entonces al ver sangre obviamente se enardece, viene la adrenalina, y entonces pues la adrenalina es adictiva. Obviamente al ver este tipo de eventos a muchas personas pues les enciende la sangre. Ahí está por ejemplo el ejemplo de otros deportes como puede ser el box o la lucha libre. Claro, eso dentro de entiéndase bien, dentro de un terreno controlado, dentro de una situación específica. Pero bueno, acá en el caso con los animales, como son animales, pues como no son seres humanos, pues se les trata como sea. Entonces, lo que hacen es que se enardece la gente, y por eso es que gusta ese tipo de situaciones. Entonces, en algunas personas despierta ese sentimiento primitivo, y por eso es que les gusta y quieren seguirlo viendo. Ver estas situaciones de alguna manera despierta aquel instinto en donde los seres humanos podían tener la tranquilidad de que se podían imponer a la naturaleza y por lo tanto podían sobrevivir, ¿no? Ya saben ustedes la supervivencia de la especie y todo este tipo de cosas. Sin embargo, han pasado el tiempo, ya las cosas no son iguales, la cultura se ha modificado, y obviamente pues en estas épocas ya no es igual, ¿no? Entonces se siguen conservando algunas costumbres, a mí no me gusta decirle cultura, preservan ciertas costumbres que permiten seguir con este tipo de situaciones. Y entonces llega un momento en donde dice uno, bueno, yo creo que ya está superado eso, porque pues en realidad el ser humano no tiene por qué estarle demostrando a la naturaleza ya nada. Al contrario, se tiene que convertir en el gran administrador y cuidador de la naturaleza para efectos de que podamos mantener el equilibrio. Ahorita ya lo que está ocurriendo es que en lugar de enardecerse por una situación de supervivencia, esto se está convirtiendo ya incluso, no me voy a meter ahorita a profundizar en eso, solamente que ustedes me lo pidan y haga cápsulas más adelante. Lo único que está provocando es que en algunas personas que todavía tienen mucha reserva primitiva, les está provocando que ciertas patologías salgan a relucir. Ustedes van a decir, ¿cómo? Sí, por supuesto. Hay gente que necesita ver sangre para que el morbo se le despierte, y entonces esto se convierte en un desequilibrio. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos sobre estos eventos de los feminicidios y de otras situaciones de molestia hacia las mujeres? Bueno, sucede que en muchos hombres se les despiertan esas patologías, esa situación de violencia, porque eso les produce una situación de enardecimiento, pero ya es dentro de un desequilibrio, ¿no? En donde es buscar imponerse por la vía de la violencia y la fuerza, sentirse superiores, encumbrarse, ¿no? Por un deseo de poder, de un deseo de estar por encima. Entonces eso está ocurriendo con la famosa fiesta brava y con todos los demás eventos. Hay mucha gente que está en estos eventos en donde desahogan sus frustraciones, desahogan las cosas que traen internamente, y entonces pues necesitan ver algo que les ayude para no hacerlo ellos mismos. Entonces aquí viene esta serie de riesgos, ¿no? Yo en algún momento, si YouTube lo permite, es que es muy, muy complicado, porque saben ustedes que las políticas de YouTube son complicadas, pero recuerdo un poquito estos videos de snuff que le andan por ahí circulando, en donde el negocio de eso pues es precisamente la violencia, la sangre.
Entonces, este tipo de situaciones lo que hace es despertar patologías y entonces lo que tendremos que cuestionarnos es pues, que hay que tener cuidado, porque este tipo de situaciones, como ya no son una forma de defendernos o de demostrarnos a nosotros mismos que nos podemos defender frente a la naturaleza, entonces se está provocando una situación de violencia contenida que en algún momento puede salir y puede ser perjudicial. Lo peor de todo esto es que hay niños, ¿no? Bueno, en las ciudades no se ve, en donde no hay cámaras, en donde no hay manera de grabar las cosas. Los padres van con los niños con menores de edad y están viendo eso. Yo tuve como en algún tiempo como vecina una chica muy guapa, por cierto, una rubia que quería ser rejoneadora desde muy joven, ¿no? Entonces, bueno, es esa situación en donde, pues obviamente ve toros. Antes se veían los famosos toros en la televisión, por ejemplo, ¿no? Y entonces llamaba mucho la atención y esa situación de instinto primitivo se llega a despertar porque al ver un animal tan grande y poderlo dominar, pues produce satisfacción, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ese tipo de cosas. Entonces esto ha seguido permeando y bueno, y mucha gente despierta esa situación de crueldad hacia los animales. Yo a mí no me gusta hablar como tal de crítica por la crueldad hacia los animales porque tendríamos que hablar de un tema muchísimo más amplio. En este momento solamente vamos a hablar de los toros. Yo creo que es el tener una consideración hacia el toro. Ya generalizar hacia los derechos de los animales es otra cosa. Ya aquí hemos hecho cápsulas sobre derechos de los animales en donde les he dicho que los animales no tienen derechos. Pero bueno, ahí están las cápsulas en donde explico el qué y cómo se equilibra eso, por supuesto, que hay que respetar a los animales y de eso no queda mayor duda. Entonces, la opinión es que, bueno, yo sí estoy en acuerdo que se puedan suspender estas situaciones, esta situación. Por ahí en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum por ahí está apelando un amparo que estaba otorgando la suspensión a estos eventos taurinos, pero ella, bueno, obviamente está presionada por grupos conservadores, por grupos de poder, empresarios que les gusta mucho eso, porque ya saben ustedes que a muchos empresarios se les sube el ego. Entonces, disfrutan con ese tipo de cosas porque disfrutan del sufrimiento ajeno. Entonces, así como disfrutan de hacer sufrir a sus empleados, también disfrutan de hacer sufrir, ver que sufre un animal, porque de esa manera ellos de alguna manera se desfogan, sienten esa situación interna que sale a flote y se sienten superiores, se encumbran con ese tipo de cosas. Entonces, eso también es una cuestión psicológica. Por eso es que también estoy en contra, no solamente por decir que hay que pobrecito torito, ¿no? Sino también porque las patologías que esto genera en muchas personas provoca los actos de crueldad, los actos en donde se abusa de las demás personas y eso hace una retroalimentación porque estos líquidos internos que tenemos que se segregan a partir del cerebro y que circulan por el cuerpo generan este tipo de sustancias que provocan placer. Ahí está, digo, no me puedo detener porque es una cápsula, pero ahí está una película que les recomiendo que se llama ¿Y tú qué sabes? Esta película les permite a ustedes tener un panorama de cómo las sustancias internas que están en el cerebro y en el cuerpo en general permiten ciertos satisfactores y eso explica por qué mucha gente necesita estar llorando todo el tiempo o enojarse todo el tiempo o tener cierto tipo de sentimientos porque se va haciendo una dependencia a esas sustancias y esos químicos que andan en el cuerpo. Entonces estos fenómenos bioquímicos se despiertan a partir de la crueldad, se despiertan a partir de este tipo de espectáculos, a partir de una serie de cosas. Entonces lo que necesitamos es evitar la violencia. Ya dejen ustedes que el pobrecito animalito, nosotros mismos nos vamos a afectar. Estamos permitiendo que unas personas alimenten esas situaciones y van a agredir a otras y esto se convierte en un problema social. Muchos dirán que estoy exagerando. Bueno, ahí están los ejemplos de violencia en donde la violencia genera la violencia. La violencia hacia las mujeres, la violencia hacia los niños, la violencia hacia los animales, la violencia hacia los subalternos, la violencia en general hacia el otro nada más porque me vio feo o porque no hizo las cosas como yo quería, etcétera, etcétera. Hay un montonal de ejemplos. Entonces,
Vaya pues el momento de reflexión. Yo no estoy de acuerdo con esta famosa fiesta brava, pero bueno, pues ahora sí que si Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México lo logra y esto se replica, pues bueno, ya la población en general tendrá que emitir su opinión y entonces ya veremos qué tan civilizados estamos, porque para mí eso ya forma parte de una costumbre que ya está muy superada. Creo que tenemos que avanzar hacia el frente de manera civilizada y comenzar a detener estos ejemplos y actos de violencia que lo único que están generando es más violencia y lo que necesitamos es armonía para poderlos organizar y para poder sobrevivir como especie sobre todo. En fin, que ahí les dejo el momento de reflexión. Dudas, preguntas, comentarios, está el espacio y ahí está el botón para que se suscriban. Por lo pronto les agradezco muchísimo por su muy valioso tiempo y como siempre estamos en contacto.